provincias de Euskadi, la verdad es que han tenido mucho éxito y esta no va a ser menos. O sea, esperemos que os guste y dependiendo de cómo vaya, luego igual hacemos otra vez presencial. Esperemos que sí. Os dejo con ella, os damos paso a Mireia, ¿vale? Gracias, Mireia. Bueno, pues buenos días a todos y bienvenidos a la sesión de atención urgente al paciente pediátrico. Para hacer esta sesión, bueno, pues como nos han comentado, más interactiva, vamos a utilizar el programa de Kahoot de forma opcional para quien lo quiera utilizar. Entonces, quien quiera participar va a tener que poner en su móvil www.kahoot.it y luego una clave que luego repetiremos, 424-9036. 424-9036. Iremos alternando la presentación con las preguntas y, bueno, pues si os parece bien, a mitad de la presentación haremos una parada por si alguien quiere hacer alguna pregunta y luego, si no, pues dejamos, si nadie quiere hacer, dejamos las preguntas para un poquito más tarde. Y nada, pues si os parece bien, pues vamos empezando. El objetivo es la evaluación y atención inicial al paciente pediátrico. Esto se divide en dos partes. La primera parte de la presentación es el TEP, que como todos conocéis es el triángulo de evaluación pediátrica, que consta de tres partes: la apariencia, la circulación y la respiración. Si un paciente tiene los tres lados de este triángulo normales, será un paciente estable. Pero si un paciente tiene algún lado de este triángulo alterado, será un paciente que no está estable y que, por lo tanto, tenemos que prestar más atención. La segunda parte de la presentación hablaremos del ABCDE. Esto nos va a ayudar a identificar alteraciones anatómicas o funcionales y actuar, por tanto, en consecuencia. Luego iremos desglosando en qué consiste esto del ABCDE. Pero, en primer lugar, empezaremos con el TEP. Hablamos ahora del TEP. ¿Qué es el TEP? El triángulo de evaluación pediátrica. Empezamos con la primera pregunta. Mireia, igual compartes la otra pantalla. Damos un minutito para que la gente entre y puedan ir contestando. Vale, pues ahora entramos, como hemos dicho, a www.kahoot.it. Ponemos este número de PIN, el que aparece en la imagen, y nos vamos apuntando cada uno pues con el alias que quiera, si os parece bien. Vale, damos un minutito, Mireia. Sí, claro. Bueno, como os ha indicado en el correo electrónico, esto no es obligatorio. Se puede seguir la sesión sin participar a través de esta aplicación. Lo que pasa es que esto estaba preparado de la sesión presencial y es como más interactivo. Por eso Mireia quiere que participéis los que podáis. ¿Dónde está el número para el Kahoot? 42 49 036, el número grande que aparece ahí. Para que no os preocupéis, igual os puede pasar que en la imagen veis en el ordenador bien la pregunta y las respuestas y en el móvil solamente veis el color de la respuesta que tenéis que marcar. No os preocupéis si pasa eso. No. Ahora va arriba y abajo, ¿no?
Para ver siguiente y todo. Pues nada, Mireia, cuando quieras, avanzamos. Vale, pues empezamos con la primera pregunta. ¿Cuál de las siguientes es correcta sobre el TEP? Mireia, para las siguientes, acuérdate de poner el audio cuando haya vídeos con audio, ¿eh? Sí. Vale, pues muy bien. El TEP nos informa sobre el estado fisiológico global del paciente. Bueno, pues seguimos con la presentación. Entonces, ¿qué es esto del TEP? Es el triángulo de evaluación pediátrica. Como hemos dicho, es una herramienta rápida y sencilla. Es un poco lo que sustituye al ojo clínico. Nosotros con un simple ojo clínico podemos decir, este niño pinta que tiene una pinta regular o que tiene una pinta de que está bien o que está mal. Pero con este lenguaje, con el TEP, hacemos que todos hablemos de la misma forma a la hora de categorizar a un paciente. Entonces, el triángulo de evaluación pediátrica identifica de forma inmediata los problemas agudos que puedan comprometer las funciones vitales. Estima cómo está de grave un paciente, porque hemos dicho que si los tres lados del triángulo están normales, el paciente estará estable y si algún lado está alterado, el paciente estará inestable. Hablamos, por tanto, del estado fisiológico global del paciente. O sea, no queremos llegar a un diagnóstico, no queremos saber que el paciente tiene un asma, una laringitis o una patología concreta. Simplemente queremos saber desde el punto de vista fisiológico cómo está. Y es importante también en el TEP que lo hacemos sin tocar al paciente. Solo nos preocupa ver y oír. No utilizamos nuestras manos ni le exploramos. Simplemente necesitamos que el paciente esté medianamente tranquilo. Si podemos en brazos de los padres, a veces levantarle un poco la camiseta para ver, pero simplemente viendo y oyendo evaluaremos estos tres lados del triángulo. Es importante también que esto tiene que ser una evaluación rápida, que no gastaremos mucho tiempo. En 30 a 60 segundos deberemos de saber cómo está ese paciente, para establecer, por tanto, cuáles son sus prioridades. Entonces, consiste en tres partes, en la apariencia, en la circulación y en la respiración. La parte más importante del TEP va a ser la apariencia, porque valora la oxigenación y la perfusión cerebral. Entonces, aquí vamos a ver la apariencia o aspecto del paciente pediátrico y evaluaremos, bueno, pues esto que nos pone en la diapositiva, pues el tono. Como todos sabemos, pues un niño que tenga un buen tono es un niño que está bien. Sin embargo, un niño que está hipotónico pues es un niño que está hipoactivo y probablemente le esté pasando algo. Es importante valorar también la reactividad del paciente, porque un niño que está pues, reactivo, combativo, pues que lucha, es un niño que está estable y es un niño que no está reactivo y que por el contrario está pues, muy tirado, es un niño que puede estar grave y esto nos tiene que alertar. Otro aspecto importante es la consolabilidad. Un niño que está bien, en principio se consuela en brazos de los padres, el llanto que tiene. Un llanto inconsolable de ninguna de las maneras tiene que ser un llanto que nos tiene que llamar la atención y nos tiene que preocupar, porque la irritabilidad también es un signo de gravedad. La mirada también es importante. Como sabéis, un niño que mira, que conecta con nosotros, pues también es un niño que está estable y que se va a encontrar bien. Y sin embargo, pues la mirada perdida, la mirada vacía, son aspectos de gravedad a valorar. Y por otra parte, bueno, pues con el paciente mayor, pues el llanto en el lenguaje, pues adecuado a la edad de nuestro paciente. En principio, si nuestro paciente pues llora, se comunica, es un paciente pues que va a estar bien y sin embargo un paciente pues que no habla adecuado a su edad o que tiene una alteración en el llanto, es un paciente que nos tiene que llamar la atención. Eso con respecto a la apariencia, ¿vale? Que sería el lado más importante. En segundo lugar, la circulación. ¿Qué valora lo circulatorio? Pues valora cómo está la perfusión, tanto cardíaca como de los órganos. Como sabéis, cuando la perfusión va bien, pues el color no tiene por qué estar mal. El color de la piel es un color normal. Sin embargo, si esa perfusión está alterada, la piel empieza a vasoconstreñirse y aparecen colores diferentes en la piel. Pues, por ejemplo, como color pálido, livideces, cutis marmorata o incluso en casos de mala oxigenación, la cianosis. Estos son colores que en un niño nos tienen que llamar la atención. Por último lugar, el lado respiratorio, que valora la patología respiratoria.
Aquí, ¿en qué nos vamos a fijar? En el trabajo respiratorio que tiene el paciente. Si nosotros levantamos la camiseta a un niño, no tiene por qué hacer ningún tipo de esfuerzo respiratorio si respira normal. Sin embargo, si no está respirando e intercambiando bien oxígeno y carbónico, empieza a mostrar un trabajo respiratorio porque usa sus músculos accesorios para ayudar a mejorar su oxigenación y su ventilación. Entonces empieza con retracciones, que es lo que se llama tiraje, ¿vale? Aleteo, taquipnea, diferentes formas de tiraje, pues que es un signo de dificultad respiratoria que nos tiene que llamar la atención. Por otra parte, los ruidos anormales también los tenemos que descartar aquí. Pues, por ejemplo, en el caso de una disfunción glótica, pues un estridor, quejido, disfonía, sibilancia, ronquido, iremos viendo poco a poco. Entonces, esto es la parte más importante del triángulo de evaluación pediátrica, valorar por un lado el aspecto, por otro lado la circulación y por otro lado la respiración. Vale, vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el elemento más importante del TEP? Vale, la parte más importante es el apartado de la apariencia, que es la que valora la perfusión cerebral, ¿vale? Vale, como hemos dicho, el triángulo de evaluación pediátrica eran 3 apartados. Por un lado, la apariencia, por otro lado, la circulación y por otro lado, la respiración. Entonces, si todo está normal, hablaremos de un paciente estable. Pero si estos lados empiezan a estar alterados, esto tiene diferentes nombres, que eso nos lo tenemos que aprender para comunicarnos en un mismo lenguaje. Entonces, si se altera la apariencia, o sea, si el niño tiene un aspecto malo, hablaremos de disfunción del sistema nervioso central. Si se altera la circulación, hablaremos de shock compensado. Y si se altera la respiración, hablaremos de dificultad respiratoria. Eso si se altera un lado. Si se alteran los 3 lados, ese niño está previo a la parada cardiorrespiratoria. Entonces hablaremos de fallo cardiorrespiratorio. Por otra parte, hay otras 2 circunstancias que nos tenemos que saber. Si se altera la respiración y si se altera la apariencia, hablaremos de fallo respiratorio. Y por otra parte, si se altera la circulación y se altera también la apariencia, hablaremos de no de shock compensado, sino shock descompensado. Lo volvemos a ver ahora para que nos vaya sonando todo poco a poco. Entonces, tenemos estas circunstancias. Cuando la apariencia está alterada, o sea, es un niño que está hipoactivo, hipotónico, con la mirada perdida, irritable, hablaremos de disfunción cerebral primaria o del sistema nervioso central. Por otra parte, si la respiración únicamente es lo que está alterado, hablaremos de dificultad respiratoria. Si el lado que está alterado es la circulación, hablaremos de shock compensado. Cuando los 3 lados están alterados, la última línea pues es lo más fácil, porque hablaremos de un fallo cardiorrespiratorio. Y luego nos quedan 2 situaciones más. Si la apariencia está alterada y la respiración está alterada, la dificultad respiratoria pasa a ser ya un fallo respiratorio, ¿vale? Y en último lugar, si la apariencia está alterada y la circulación también está alterada, anormal, hablaremos no de un shock compensado, sino un shock descompensado. Entonces vamos a ir haciendo algún ejemplo práctico para ver si identificamos estas situaciones, ¿vale? Venga, pues. Siguiente Conecta el pregunta. audio, Mireia. Sí. Bueno, muy bien identificado. Este ruido es de vía aérea alta y es un estridor del paciente, un estridor inspiratorio. Muy bien, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué ruido respiratorio es este?
Vale, muy bien. Este es un poquito más difícil, se hace más frecuente en los bebés más pequeños y lo hacen porque sus alvéolos están llenos de líquido y lo que intentan hacer es compensar y aumentar su presión expiratoria al final de la expiración. Y entonces hacen un cierre parcial de la glotis y hacen un quejido. Muy bien. Vale, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Otro ruido? Vale, muy bien. Sería una sibilancia. Este paciente en principio estaba pues contento, nos miraba, no tenía mala apariencia, pero si os fijáis se veía bastante bien el trabajo respiratorio que tenía, porque respiraba con más frecuencia y se le metían las costillas al respirar. O sea, tenía trabajo y estaba haciendo sibilancias. Vale, muy bien. Pues siguiente pregunta. ¿Qué le pasa a este lactante? Hi, baby. Pensando en el TEP. Hi, baby. Vale. Pensando en el TEP es importante, luego lo comentaremos, pero no llegar a un diagnóstico. O sea, viendo los tres lados del triángulo, más o menos, que tenía este paciente, en principio tenía una apariencia normal porque estaba sonriente, estaba jugando, tenía una circulación normal, no se le veía un mal color, ni livideces, ni palidez, ni nada. Y el lado que tenía alterado era la dificultad respiratoria, porque tenía un poquito de trabajo respiratorio. Entonces, en principio, su situación sería dificultad respiratoria, ¿vale? Porque solo tiene un lado del triángulo alterado, tiene la respiración, entonces eso se llama dificultad respiratoria. Vale, pues seguimos avanzando con la presentación. Vale, repasamos los estados fisiopatológicos. Vale, como hemos dicho, este paciente tenía una apariencia normal, una circulación normal y una respiración anormal. Entonces la situación es dificultad respiratoria. Vale, pues vamos a pasar a la siguiente pregunta, número 7. ¿Qué le pasa a este lactante? So I looked up asthma and it said C. C. Well, it just said C. Vale, muy bien. Pensando en el TEP, porque estamos en esa parte, no en el diagnóstico, es un paciente que tenía la apariencia alterada, la respiración alterada, entonces ya no es solo una dificultad respiratoria, pasa a ser un fallo respiratorio. ¿Vale? Estábamos en esta situación, la apariencia está anormal, es un paciente que está obnubilado, somnoliento, que como le veis está muy blandito, muy hipotónico, muy tirado, que no tiene la mirada conectada ni está reactivo, sino todo lo contrario, con lo cual esa apariencia nos llama la atención, es anormal. Por otra parte, la respiración nos llama la atención, es ruidosa, está metiendo las costillas para respirar y tiene una respiración muy rápida, es anormal. La circulación la vemos normal, no estaba alterada, con lo cual es una situación de fallo respiratorio. Pasamos a la siguiente pregunta, número 8. Vale, ¿qué le pasa a este lactante? Está con buen estado general, ¿vale? Os lo digo, que está bien de apariencia.
Vale, muy bien. Aquí podríamos tener un poco de dudas si no nos dicen si está con buen estado general de apariencia o no, pero si nos dicen que la apariencia es normal y la respiración es normal, en principio tendría un lado del triángulo alterado, porque tiene la circulación alterada. Entonces estaría en un shock compensado, cuando tiene un lado del triángulo alterado. Vemos la piel, si no nos ha llamado la atención, nos tiene que llamar un poco la atención, porque vemos que es una piel un poquito pálida y que está como reticulada, como es una piel parcheada. Entonces, nos está hablando de una perfusión inadecuada en este paciente. Entonces, pues como todos ya sabemos, si la circulación está normal y el resto de los lados están normales, hablaremos de un shock compensado. Vale, pues pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué le pasa a este lactante? ¿En qué situación del TEP le ubicaríais? Vale, pues muy bien. No nos importa tanto el diagnóstico, sí que es verdad que puede ser que esté decaída, que esté deshidratada, pero estamos ahora hablando de situación dentro del TEP. Entonces, dentro del TEP este paciente tenía, si respira bien, dos lados alterados, ¿no? Tendría la apariencia, porque le vemos que está, pues eso, absolutamente tirado, que está hipoactivo, con una mirada fija, ¿vale? Y por otra parte tendría el lado circulatorio, porque está pues con una palidez muy marcada, con unas ojeras, probablemente secundario a una deshidratación. Entonces, tendría alterado el lado de la circulación y tendría alterado el lado de la apariencia, con lo cual eso sería el shock descompensado, ¿vale? Entonces, como hemos dicho, apariencia anormal y circulación anormal, si respira bien, hablaremos de shock descompensado. Vale, pues seguimos adelante. La niña está decaída, taquipneica y con esta apariencia. ¿Qué le pasa? Ahora nos dicen que sí que está taquipneica, o sea, tendría tres lados alterados en principio. Vale, sí que hablaríamos eso, de un paciente decaído que está con una apariencia normal. Por otra parte, como hemos dicho, pues sigue estando muy pálida y muy ojerosa. Y por otra parte nos dice que está taquipneica, o sea, que respira encima rápido. Entonces, tiene alteradas la apariencia, la respiración y la circulación. Cuando tienen los tres lados del triángulo alterados, hablaríamos de un fallo cardiorrespiratorio, o sea, que tiene los tres lados y está muy inestable, hay que correr con esta niña. ¿Vale? Como hemos dicho, si la apariencia es anormal, la respiración es anormal y la circulación es anormal, o sea, los tres lados del triángulo están alterados, hablaremos de fallo cardiorrespiratorio. Vale, pues pasamos a la pregunta número 11. ¿Cuál sería la actuación inicial más correcta en esta lactante que está en fallo cardiorrespiratorio, en la anterior? ¿Qué os parece? Bueno, muy bien, ahí lo tenéis bastante claro. Se pueden hacer varias cosas de las opciones que nos da, pero la opción más completa en principio sería la que habéis marcado. En primer lugar, asegurarnos un aporte de oxígeno en máxima capacidad, en reservorio. Por otra parte, monitorizar desde luego al paciente que tenemos inestable
Intentar un acceso venoso pronto y también monitorizar la glucemia, ¿vale? Que luego después lo vamos a ir viendo. Entonces, ¿cuáles serían estas actuaciones iniciales básicas ante un niño que no tiene el TEP estable, cuyo TEP es inestable? Entonces, en primer lugar, oxigenoterapia con mascarilla reservorio, ponerle oxígeno a tope. La mascarilla con reservorio la conectamos a 10-15 litros, bueno, quedaros con 15 litros por minuto de oxígeno para darle oxígeno a máxima concentración. En segundo lugar, monitorizaremos al paciente de forma continua. En tercer lugar, intentaremos un acceso venoso lo antes posible. Y sobre todo, si la apariencia está alterada, habrá que descartar la hipoglucemia en estos pacientes. Tomar la glucemia como una constante más, al igual que tomamos la temperatura, la tensión, la saturación, tomar también un poco la glucemia dentro de la evaluación del paciente inestable, ¿vale? Vale, no sé si tenéis alguna pregunta de la parte del TEP, si no empezaríamos con la parte del ABCDE. Bueno, pues seguimos adelante con la parte del ABCD y si posteriormente os van surgiendo preguntas, pues ya las dejamos para después, si os parece bien, ¿vale? Entonces, una vez visto si el paciente está estable o no estable con el TEP, ¿vale? Que hemos visto la apariencia, la circulación y la respiración y lo hemos catalogado en un apartado de los que hemos visto, o TEP normal, o disfunción del sistema nervioso central, fallo respiratorio, shock compensado, shock descompensado, dificultad respiratoria o fallo cardiorrespiratorio. O sea, una vez visto cómo son los lados del triángulo, pasaremos al siguiente punto, que como ya sabéis todos, es el ABCDE. Entonces, llegáis a un domicilio y os encontréis un niño de 5 años, ¿vale? Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 12. El TEP es dificultad respiratoria. Después del TEP, ¿qué haríamos en este paciente? Vemos la dificultad respiratoria, ¿no? Porque respira rápido y tiene tiraje intercostal y un poco subcostal. ¿Qué haríamos después del TEP? Muy bien, pues una vez valorado el TEP pasaríamos a valorar el ABCD de nuestro paciente. Pues por supuesto que habrá que avisar y por supuesto que habrá que trasladar a este paciente inestable, pero en primer lugar valorarle con el TEP y luego posteriormente centrarnos en la evaluación ABCD, ¿vale? Bueno, vamos a la siguiente. ¿Cuál es la correcta respecto al ABCD? Vale, muy bien, lo tenéis bastante claro, forma parte de la evaluación primaria y nos ayuda a unas prioridades de tratamiento iniciales. Muy bien. Entonces, después del TEP, veremos el ABCD, que ¿qué es el ABCD? Es nuestra segunda impresión general, que nos va a ayudar a las prioridades y a hacer un tratamiento inicial de nuestro paciente. El objetivo es tratar rápido las lesiones potencialmente amenazantes para la vida y de forma, pues eso, lo más breve posible y lo más eficaz posible. No nos importa ahora hacer una exploración detallada, pedir pruebas complementarias, evaluarle de forma con una historia súper exhaustiva, no. O sea, vamos un poco al grano y aquí es importante saber a qué corresponde pues, cada letra y cada evaluación y por supuesto que no podemos hacer una evaluación de la letra siguiente si no hemos solucionado el problema que tenemos en cada apartado, ¿vale? Entonces, si tenemos un problema en la A, no podemos ponernos a tratar la B porque primero va la A antes que la B y así sucesivamente. Entonces, la A se refiere a la vía aérea, la B se refiere a ventilación, ¿vale? Respiración, la B del inglés. La C nos referiremos a la circulación. La D nos vamos a referir a lo neurológico, disability, y la E nos hablará de la exposición y del entorno, ¿vale? Entonces, con el TEP y con el ABCD vamos a estimar lo grave que está nuestro paciente,
vamos a hacer y determinar que iniciemos un tratamiento temprano y vamos a intentar dirigirlo con mayor brevedad para lograr restaurar su estabilidad lo antes posible. Así vamos a prevenir la progresión a insuficiencia respiratoria o shock. El ABCD tampoco diagnostica de forma específica como el TEP, sino que va evaluando poco a poco diferentes partes, la vía aérea, la ventilación, la circulación, lo neurológico, la exposición, y va tratándolas para dar una prioridad a un tratamiento inicial. Y tampoco precisa las pruebas, ¿vale? Lo que hemos dicho. Respecto al abordaje, recordábamos en la primera parte de la charla que hacíamos en primer lugar el TEP. El TEP nos ayuda a una primera impresión general y nos da un diagnóstico fisiopatológico. Y el TEP no usábamos las manos, porque solo veíamos y solo oíamos al paciente. En el ABCD sí que hay que utilizar las manos, ¿vale? Hay que tomar las constantes al paciente, hay que explorarle de forma minuciosa y hacer un ABCD completo. Y esto nos va a ayudar, como sabemos, a tener un segundo vistazo, una segunda impresión y a establecer unas prioridades y un tratamiento. Luego ya después llegarán la anamnesis dirigida, pues una historia completa con pruebas e incluso la exploración terciaria con exploraciones complementarias. Pero lo importante ahora es que nosotros nos centremos, lleguemos, veamos a un niño y sepamos hacer el TEP con sus prioridades iniciales y luego pasemos a evaluar el ABCDE, que nos dará un segundo vistazo general para establecer las prioridades y tratamiento inicial. Y durante todo este tiempo es importante, pues ya lo sabéis, lo tenéis súper integrado, monitorizar al paciente y reevaluarle, porque nuestro paciente puede entrar con un lado alterado del triángulo y mientras le estamos trasladando, por ejemplo, deteriorarse y tener dos lados del triángulo alterados, ¿vale? Y eso nos tiene que llamar la atención. Vale, pues pasamos a la siguiente pregunta. Vale, ¿cuál es el primer paso del ABCDE? Vale, perfecto. Comprobar la vía aérea. Bueno, pues siguiente pregunta. ¿Qué harías con este niño? Vemos que está dormido con dificultad respiratoria y un ruido respiratorio, ¿no? Vale, es difícil, pero eso tiene una posible obstrucción de la vía aérea, entonces es un paciente que habría que tenerle incorporado con una vía aérea abierta, ¿vale? Luego lo vamos a ir viendo. Vale, pues vamos a empezar desglosando el ABCD y empezamos por el primer paso, que es la A. Habrá que controlar la vía aérea, ¿vale? Que es el primer punto. Entonces, ¿esto cómo lo hacemos? Pues como sabéis, con el ver, oír y sentir, ¿vale? Entonces, estamos viendo que esa vía aérea está permeable, oyendo que sale aire a través de la vía aérea y sintiéndolo, ¿no? Si lo evaluamos. Aquí es importante decir que en pediatría, tanto el abrir mucho la vía aérea hiperextender como el flexionar mucho la vía aérea, hiperflexionar, pueden contribuir a un cierre de la vía aérea. Entonces, no es bueno ninguna de las dos cosas, ¿vale? Entonces, lo más importante de la vía aérea es ver si está permeable, está libre o está obstruida. Entonces, en primer lugar, si nuestra vía aérea está permeable y nuestro paciente está consciente, ¿vale? Le tendremos que incorporar para ayudarle a respirar. Si nuestro paciente tiene la vía aérea permeable pero está inconsciente, le colocaremos, pues como todos sabéis, en posición lateral de seguridad, mientras vamos pidiendo la ayuda. Si la vía aérea no está permeable, es decir, está obstruida, pues bien por mucosidad en las infecciones, vómitos, secreciones, cuerpos extraños, tendremos que abrir la vía aérea y comprobar, ¿vale? Porque a veces simplemente el hecho de abrir un poco la vía aérea hace que mejoremos la obstrucción.
Como sabéis, en un paciente normal esto lo tenemos que hacer con la maniobra frente-mentón, pero si nuestro paciente es un paciente en el que sospechamos un traumatismo, tenemos que hacer otras maniobras, como la elevación mandibular o la tracción mandibular. ¿Vale? Si nuestra vía aérea está obstruida y a pesar de abrirla debemos de aspirar las secreciones, y si nuestro paciente no está consciente, para ayudarnos podríamos colocar una cánula nasofaringea. Vale, pasamos a la siguiente pregunta, pregunta número 16. ¿En qué posición tenemos que poner a un niño de 11 meses para abrir la vía aérea? Vale, muy bien, perfecto. Posición neutra y podemos ayudarnos de algo debajo de los hombros. Entonces, vemos en estas imágenes cómo es la apertura de vía aérea. Lactante nos referimos para esto al niño menor de 1 año y niño nos referimos al niño mayor de 1 año hasta la pubertad. Entonces, en el niño sí que podemos hacer un frente-mentón hiperextendiendo un poquito más, ¿vale? Pero en el lactante, en vez de ser muy extendida, hacemos como si la cabeza se colocara en una posición neutra, ¿vale? Ni muy flexionada ni muy extendida. O sea, solo con abrir un poquito es suficiente la vía aérea. ¿Vale? Y a veces nos podemos ayudar, es que tienen tanto occipucio los lactantes que se les va un poquito para adelante la cabeza y eso es lo que les cierra la vía aérea. Entonces, a veces nos podemos ayudar no solo de la posición neutra con el frente mentón, sino de poner un pequeño rodete en el cuello, debajo de las escápulas, para que tengan la vía aérea un poquito más abierta, ¿vale? Y como hemos dicho, evitar esta postura porque son tejidos blandos pues, que les cierra la entrada de la vía aérea, sino intentar conseguir esta postura, que sea un poquito más neutra, con una manta o con algo que les ayude para intentar mantener la estabilidad de la vía aérea. En siguiente lugar, si tiene secreciones, las aspiraremos con el aspirador de nuestro tamaño y luego si las secreciones son muy espesas o muy gruesas, hay sondas como tipo la Yankauer que nos pueden ayudar también. Entonces, como hemos dicho, si nuestro paciente está inconsciente, porque siendo paciente consciente no lo va a tolerar, podemos utilizar la cánula orofaringea o de Guedel. Antes se hacía la diferenciación entre menores de 1 año y mayores de 1 año, de cómo se introducía. Ahora se ha visto que todos, en las últimas recomendaciones, se puede meter así, como los menores de 1 año, y proponen la introducción alternativa, esta que veis en las imágenes. Entonces, se puede meter directamente la cánula en todas las edades, con ayuda de un depresor, siguiendo la fórmula de la convexidad de la misma cánula, o sea, directamente introducida. Luego hay otros elementos como la cánula nasofaringea, que en general no se suele utilizar, se utiliza más la orofaringea o de Guedel en caso de paciente inconsciente. Y bueno, pues ya sabéis que hay varios tamaños y que lo elegimos con el tamaño que corresponda desde los incisivos de nuestro paciente hasta el ángulo mandibular, ¿vale? Ese será el tamaño de elección en nuestro paciente. Vale. La A es el control de vía aérea, pero en el paciente politraumatizado la dividen en 3 partes, digamos, esta A es una peculiaridad del paciente traumatizado. Se divide en 3 partes, una es, por supuesto, la alerta de la vía aérea, que tenemos que evaluar, y las otras 2 son, 1, alerta, de que nuestro paciente tiene que estar consciente, y es lo primero que valoramos, y 2, la alerta cervical, ¿vale? Que tenemos que tener cuidado e inmovilizar a este paciente primero de forma manual y luego con el collarín lo antes que podamos. Entonces, la vía aérea en el trauma es A de alerta cervical y A de vía aérea, ¿vale? Entonces, pasaremos a inmovilizar a nuestro paciente y en cuanto podamos, después de hacer una fijación provisional con nuestras manos, le colocaremos un collarín que, bueno, pues ya estáis más acostumbrados que nosotros a colocarlo, ¿vale? En función del tamaño de nuestro paciente, pues como muestran las imágenes. Elegiremos el collarín midiendo con la mano desde la clavícula hasta la mandíbula de nuestro paciente y así colocaremos el collarín, en este caso de Filadelfia, adecuado a nuestro paciente. Vale, pues pasamos a la siguiente pregunta. Niño de 6 meses, insuficiencia respiratoria, comprobamos la vía aérea y es permeable. ¿Qué hacemos ahora?
un paciente inestable en el que hemos valorado la... Vale, muy bien, pues como sabemos seguiremos con la secuencia, ¿no? Pasaremos a comprobar la B. Perfecto. Vale, pues pasamos a la B. ¿Qué vemos en la B? Esto nos va a hablar de la respiración o ventilación del paciente. Entonces, en primer lugar, pues usaremos nuestro fonendo y veremos cómo está respirando este paciente, cómo le entra el aire. Luego también es importante ver lo que hemos hecho, la calidad respiratoria, que el paciente mueve bien el tórax al respirar y que tiene una buena excursión del pecho, ¿vale? Y pasaremos a tomar las constantes que aparecen en la diapositiva. En primer lugar, intentaremos tomar la frecuencia respiratoria. Digo intentaremos porque muchas veces es muy difícil, porque si nos encontramos a un lactante pequeño, pues por ejemplo con una bronquiolitis, que está muy nervioso y está muy agobiado, a veces el que esté tan agitado y tan nervioso le pone muy taquipneico, o sea, con una frecuencia respiratoria muy rápida, y eso pues podemos pensar que el paciente está peor de lo que está. A veces es difícil. Es bueno tomarla en un paciente que está tranquilo y poco agitado, pero muchas veces el hecho de que tenga fiebre, esté ansioso o que esté llorando, pues hace que la frecuencia se dispare. Más o menos, bueno, pues estos son los límites para que nos suene. El niño más pequeño, pues en principio respira mucho más rápido que el niño más mayor, que tiene una frecuencia respiratoria menor. La frecuencia respiratoria mayor de 60 respiraciones por minuto nos tiene que alertar en todas las edades, porque es una frecuencia muy rápida, ¿vale? Y pensar que algo está pasando. Y la frecuencia respiratoria excesivamente lenta, menor de 12, menor de 15, pues también nos puede alertar, porque este paciente pues, puede estar entrando en un fracaso respiratorio y quedarse pues, en una hipopnea, respiraciones muy bajitas, o incluso en una apnea, y no respirar y precisar ventilación, ¿vale? Entonces, intentar tomar la frecuencia respiratoria y siempre adecuarla a cómo está el paciente. En segundo lugar, lo que hacéis siempre, el pulsioxímetro, ¿vale? Que valora la oxigenación de nuestro paciente, que debería de ser por encima del 94%. Si disponemos de un capnógrafo, pues utilizarlo también para medir el CO2 expirado. Bueno, pues respecto a la B, pasamos a la siguiente pregunta. El TP es insuficiencia respiratoria, la vía aérea está bien y en la evaluación de la B vemos una frecuencia respiratoria rápida y una saturación de 89. Una capnografía de 33. ¿Qué hacemos? Es un paciente que no satura bien y que respira rápido, ¿no? Que está con dificultad respiratoria. Bueno, muy bien, todos tenemos más o menos claro eso, que habría que poner oxígeno, pero como hemos dicho, en un caso de un paciente que esté en un fallo respiratorio o en una dificultad respiratoria, nosotros ante la duda siempre tenemos que ir al máximo soporte y luego ya disminuiremos. Entonces, el máximo soporte sería el reservorio a 15 litros por minuto, que es lo que le da la FiO2 más alta. ¿Vale? Aquí vemos diferentes soportes de oxígeno que nosotros podemos aplicar. Nosotros, el aire normal que respiramos tiene esta FiO2 de 0,21 o 21% de concentración de oxígeno. Es nuestro aire normal. Y a partir de ahí, si nosotros vamos aplicando oxígeno, podemos subir la concentración a un máximo de 100%, a una FiO2 de 1. ¿Vale? Entonces, si nosotros aplicamos unas gafas nasales, sería como el mínimo soporte para darle un poquito más de concentración. Ya le veis que la concentración de FiO2, no hay que sabérselo de memoria, pero que va aumentando cuando nosotros aumentamos los litros. Estos serían las concentraciones de oxígeno que daríamos con una mascarilla normal, cada vez un poco más altas. Si utilizamos una mascarilla Venturi, también va subiendo el porcentaje. Y en último lugar, la mascarilla reservorio, que sería la que habría que utilizar en el paciente inestable, que como veis, si nosotros lo conectamos a 15 litros por minuto, o sea, utilizamos la mascarilla de oxígeno con reservorio y lo conectamos al caudalímetro con 15 litros por minuto, le damos la concentración de oxígeno más alta posible, de 0,99 a 1 o una FiO2 del 100%. O sea, pasamos de que... Perdón, un momentito. Que el aire que respira nuestro paciente
que el aire que respira nuestro paciente pase de una concentración del 21%, que sería el aire ambiente normal, a una FiO2 máxima del 100%. Por eso en un paciente inestable siempre deberemos utilizar la mascarilla reservorio. Vale, pues pasamos a la siguiente pregunta. Vale, tenemos un lactante de 6 meses que fracasa respiratoriamente, ya no respira y está inconsciente. Solo lo tenemos con un ambú a 2 litros. ¿Qué haríamos? Vale, pues es importante eso. Si solo tenemos con un ambú conectado con 2 litros, utilizaremos el ambú que tenemos y controlándolo, ¿vale? Para darle una presión adecuada. Entonces, en un paciente que no que ya respire, sino que no respire, utilizaremos la ventilación con bolsa y mascarilla, ¿vale? Conocida por el nombre comercial de ambú. En la mascarilla hay diferentes tipos. Las circulares, que las solemos utilizar habitualmente en pacientes más pequeños, en general en los menores de 1 año, y las anatómicas, que los solemos utilizar en pacientes mayores de 1 año. Estas mascarillas es importante que sean transparentes porque es importante que nosotros veamos lo que es el color de nuestros labios, si hay secreciones, si no hay secreciones y sigamos evaluándolo. Lo tenemos que conectar a la bolsa autoinflable. En principio tenemos 2 tamaños. Bueno, existe otro tamaño más pequeño de prematuros, pero en principio para que nos aclaremos en la ambulancia 2 tamaños. La que utilizamos en menores de 2 años, de unos 500 mililitros, y la que utilizamos en mayores de 2 años, como de 1.500 a 2.000. Y es importante a la hora de saber ventilar cómo se fija la mascarilla a la cara. Se fijaría con la técnica de la C, utilizando los 2 dedos de la mano, y haremos una E con nuestros 3 dedos restantes, de forma que no solo apretamos la mascarilla a lo que es la cara de nuestro paciente, sino que también abriremos un poquito la vía aérea de nuestro paciente, traccionándolo un poquito como si queriendo hacer una ligera extensión, como en la maniobra de frente mentón. Vale, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué datos son importantes para valorar la C? Siguiente paso. Vale, es un poco más complicada eso. La frecuencia cardíaca es el primer parámetro que se altera en los niños, es así. Vale, pues ¿qué cosas vamos a valorar en la C? No solo el color de nuestro paciente, sino que también, como hemos dicho, vamos a monitorizarle. Y el parámetro que primero tenemos que evaluar es la frecuencia cardíaca. Como todos sabemos, la frecuencia cardíaca también hay que interpretarla como la frecuencia respiratoria, porque puede verse alterado, porque los niños cuando tienen fiebre se ponen súper taquicárdicos y hacen una taquicardia sinusal y se eleva mucho la frecuencia cardíaca, nos puede despistar. Los niños cuando tienen dolor o cuando se encuentran con llanto irritables también se dispara la frecuencia cardíaca y se puede alterar. O por el contrario, si nosotros trasladamos a un paciente intubado y sedado, esa frecuencia cardíaca puede ser también bajita y también nos puede preocupar, ¿vale? La excesiva sedación. Entonces, la frecuencia cardíaca se altera muy pronto en los niños y puede verse alterada por un montón de circunstancias. Entonces, además de esto, ¿qué vamos a valorar en la C? Vamos a ver cómo está la piel, ¿vale? El relleno capilar. El relleno capilar normal, como sabéis, tiene que ser menor de 2-3 segundos. Lo podemos ver en las uñas de las manos, en las uñas de los pies, en la rótula, ¿vale? Y tenemos que ver que la piel que está rosadita, si nosotros la apretamos, se rellena rápidamente y de pálida vuelve a rosadita. El color también es importante y la temperatura y la humedad también. La temperatura pues tiene que ser una temperatura normal, de una piel caliente habitual, ¿vale?
Luego pasaremos a valorar también los pulsos. Es importante ver los pulsos centrales y los pulsos periféricos, ¿vale? Los pulsos centrales en el niño mayor es el carotidio y el femoral, y en el niño pequeño pasaremos a ver el pulso braquial y el femoral también, ¿vale? Si tenemos pulsos centrales presentes, pasaremos a ver los periféricos también, ¿vale? Que solemos ver los pulsos radiales y los pulsos perios. Si tenemos un pulso periférico presente, nos da tranquilidad, porque nos dice que nuestra tensión por lo menos es de 90, ¿vale? Entonces tenemos una sistólica de 90 y eso nos da tranquilidad. Sin embargo, si no tenemos pulsos periféricos, pero tenemos pulsos centrales presentes, nuestra tensión ha caído y puede ser entre 50 y 90, pero ya es más bajita. Y cuando ni siquiera tenemos pulsos centrales, eso es una situación preparada o de parada que nos tiene que alertar mucho, porque la sistólica estará por los suelos. Es importante con un manguito adecuado valorar también la tensión arterial, aunque ya es un signo tardío de shock. Y luego, por supuesto, si en la C detectamos alguna hemorragia, pues hacer una compresión en el punto de sangrado, ¿vale? Sería una valoración un poco de los parámetros hemodinámicos, entre ellos frecuencia cardíaca y tensión, mirar cómo está la piel y cómo es el relleno, palpar los pulsos y detectar hemorragias de forma precoces, ¿vale? En siguiente lugar, vamos a hablar de la D. Para ver la D, hablaremos de cómo está la función cerebral. Como sabéis, en caso de traumatismo craneoencefálico se utiliza la escala de coma de Glasgow, pero esta escala, bueno, pues es imposible casi aprendértela de memoria o bueno, es difícil de aprendértela de memoria. Tiene bastantes parámetros, está modificada por la edad del paciente y en principio esta se usa para traumatismo, pero podemos sintetizarla un poco más en la escala que vamos a citar a continuación. El Glasgow va, como sabéis, de 3 a 15 y la puntuación de 8 es la puntuación de coma. Entonces nosotros, para hacerlo más práctico, evaluaremos la función cerebral con esta escala, con la escala AVDN, ¿vale? Que es la escala que nos evalúa la respuesta al paciente. La A nos hablará de que el paciente responde y está alerta. La V nos hablará de que el paciente responde al dolor, a la voz, perdón. La D nos hablará de que el paciente responde al dolor y la N, nuestro paciente no responde a nuestros estímulos. Entonces, para identificar la situación anterior, una escala de Glasgow de 8 sería correspondiente con la escala de alerta verbal al dolor y no responde con la D, ¿vale? Con un paciente que responde al dolor, que le pellizcamos o le hacemos con algún estímulo doloroso y entonces es cuando empieza a reaccionar, ¿vale? Eso sería el equivalente, la D del AVDN, al tener un Glasgow de 8, ¿vale? Por otra parte, dentro de la D es importante ver las pupilas de nuestro paciente. Las pupilas, como sabéis, tienen que tener un tamaño simétrico y una reactividad adecuada, ¿vale? Tienen que ser las dos del mismo tamaño y reaccionar a la luz con normalidad. Y luego es importante dentro de la D, si vemos a un paciente que tiene una alteración neurológica, como hemos dicho, cogerle una glucemia capilar para detectar la hipoglucemia, ¿vale? Dentro de la D también será un aspecto importante a considerar el dolor, como luego veremos, ¿vale? Porque también es importante que un paciente no se comporte igual si tiene una crisis de dolor a no, y eso nos puede alterar el TEP y la valoración, ¿vale? Bueno, pues pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué te parece esta niña? Vale, bueno, es complicado, pero en principio este paciente primero tenemos que hacer el TEP en primer lugar, ¿no? Haríamos el TEP y nos parece que la apariencia es lo que no está del todo bien, ¿vale?
porque la respiración en principio respira tranquila y la circulación tiene una piel con un color normal. Entonces, pues si tiene alterada ese lado del triángulo, la apariencia, hablaríamos de una disfunción del sistema nervioso central. Algo le está pasando en el sistema nervioso, ¿vale? Entonces, luego después pasaríamos a valorar el ABCDE, pero no podemos ni diagnosticarlo ni saltarnos pasos, o sea que ninguna sería claramente correcta dentro de las opciones que nos dan, ¿vale? O sea, sí que puede ser una crisis porque, como le veis, estaba haciendo movimientos de la pierna y estaba haciendo también movimientos de parpadeo intermitentes, pero a pesar de que sospechemos que es una convulsión, nosotros iríamos primero a ver el TEP que tiene y luego a valorar su ABCDE. Vale, dejando a un lado la A, la B, la C y la D, pasaremos a valorar ahora la E. En la E valoramos la exposición y el entorno, entonces es importante retirar la ropa de nuestro paciente y exponerle, verle por delante y verle también la espalda. Ver si tiene lesiones, ver si, sobre todo en el caso de que tenga fiebre, si hay algo que nos llame la atención a nivel de su piel y de su exposición. Descartar signos de traumatismo, exantemas, otras hemorragias. Y luego es importante recordar también que los niños, si nosotros quitamos la piel, se pueden enfriar muy rápido. Entonces es interesante evitar la hipotermia y regular estrechamente la temperatura, ¿vale? Y tener cuidado con eso. Si queremos andar un poquito más en la historia, sería el momento de utilizar este score, el AMPLIA, preguntando por alergias, medicación, patologías previas, última ingesta y si hay algo en el entorno o en los eventos ambientales que nos llame la atención. Vale, bueno, pues pasamos a la pregunta 22, última pregunta. ¿Cuál es la secuencia de RCP en pediatría en sanitarios? ¿Vale? Vale, pues perfecto, sí, 32 en no sanitarios y 15,2 en sanitarios, ¿vale? Vamos a hacer un breve repaso, ¿vale? Que ya estamos finalizando de lo que es la estabilización en pediatría, ¿vale? Y luego pasamos a las preguntas. En primer lugar, como sabéis, valoramos si nuestro paciente responde o no responde, ¿vale? Si nuestro paciente responde, bueno, pues bien, buena señal. Si nuestro paciente no responde, pediremos ayuda y le pondremos en una posición adecuada tanto para él como para nosotros y nuestra seguridad. Y el primer paso sería evaluar la vía aérea, ¿vale? Como sabéis, la apertura de la vía aérea es con la maniobra de frente-mentón, como vemos en la imagen del lactante y el niño mayor. Vemos la vía aérea, la abrimos y entonces vemos si nuestro paciente respira. Si nuestro paciente respira, le pondremos en posición de seguridad y activaremos el sistema de emergencias. Sin embargo, si nuestro paciente no respira, a pesar de abrir la vía aérea, como sabéis, habrá que administrar 5 ventilaciones. Si nosotros nos encontramos solos y no tenemos otro soporte añadido de RCP intermedia o avanzada, sería mediante a boca-nariz en el lactante o mediante boca-boca en el niño mayor, ¿vale? Si tenemos la bolsa autoinflable o ambú, pues le ventilaremos con ambú. Y activaremos el sistema de emergencia y solicitaremos el DESA lo antes posible. Esas 5 ventilaciones, por lo menos 2 tienen que ser efectivas. Si nosotros vemos que expande el tórax, pues perfecto, son efectivas. Pero si vemos que nuestro paciente no expande el tórax, tenemos que sospechar si puede haber un posible cuerpo extraño y empezar con presiones torácicas como signo de desobstrucción del tórax, ¿vale? Las compresiones, como vemos, en no sanitarios la secuencia sería 32, pero nosotros como personal sanitario tenemos que aprender el 15,2, ¿vale? En pediatría. Si nuestro tórax se eleva de forma correcta, pasaremos a ver signos de vida de nuestro paciente, como tos, movimientos, circulación. Si nuestro paciente tiene signos de vida, pero no respira, lo que haremos será mantener sus ventilaciones, ¿vale? Y le seguiremos reevaluando. Pero si nuestro paciente ni respira ni tiene signos de vida, es un paciente que está en parada cardiorrespiratoria, tendremos que empezar a administrar las compresiones torácicas a una frecuencia adecuada, que suele ser entre 100 y 120 compresiones por minuto.
y después de 1 minuto de RCP será cuando podemos aplicar el DESA y seguir sus instrucciones, ¿vale? Si nos indica una desfibrilación. Esta secuencia de RCP básica la tendremos que mantener hasta que el niño se recupere por completo, hasta que llegue la transición y llegue la ayuda de RCP avanzada o hasta que el reanimador quede exhausto. Es importante saber en los pacientes pediátricos que la mayoría de las paradas no son porque haya que desfibrilar, todo lo contrario, son por causa respiratoria. Y nosotros, haciendo una buena apertura de la vía aérea y ventilando adecuadamente al paciente, a veces sacamos al paciente de la mayoría de las paradas, ¿vale? Porque son por esa causa, son asfícticas. Entonces, de ahí la importancia de dar 5 insuflaciones de rescate, porque es muchas veces lo que va a ayudar a nuestro paciente a salir adelante. Recordar, como hemos comentado, bueno, pues la secuencia 15-2 en sanitarios, ¿vale? Y recordar que en el caso también de detectar un ritmo desfibrilable, si nuestro paciente es mayor de 8 años, lo haremos igual que en los adultos, y si nuestro paciente es menor de 8 años y disponemos del desfibrilador con atenuador o con parches pediátricos, lo usaremos, y si no, usaremos el normal, ¿vale? O sea, es 8 años la diferencia del atenuador de dosis. En mayores de 8 años, en principio puede ser igual que en adultos, y en menores de 8 años, si disponemos del atenuador pediátrico, lo usaremos, y si no, pues lo haremos normal. ¿Vale? Por último, queríamos recalcar la importancia de la aspiración y el cuerpo extraño, por repasar un poquito. Después de evaluar al paciente con una sospecha de cuerpo extraño, puede haber 3 posibilidades. Una, que nuestra paciente o nuestro paciente tenga tos efectiva. Otra, que tenga tos inefectiva. Y dentro de la tos inefectiva, que esté inconsciente o consciente. Esas son nuestras 3 posibilidades. Entonces, si nuestro paciente está con tos efectiva y está consciente, nosotros no tenemos que hacer nada, sino animarle a que siga tosiendo y comprobar que no se deteriore. Dentro de la tos inefectiva, o sea, cuando el paciente ya se lleva la mano al cuello, sobre todo el mayor, no puede ni toser, no puede hablar, eso es que se está agotando, esa tos y ese esfuerzo respiratorio para intentar expulsar el cuerpo extraño. Si nuestro paciente está inconsciente, pues lo tenemos claro, hay que hacer el algoritmo de RCP, que es el que ya sabemos. Y si nuestro paciente está consciente, aquí daremos 5 golpes en la espalda y 5 compresiones que van a ser diferentes en función de la edad del paciente. Si nuestro paciente es un lactante menor de 1 año, le daremos 5 golpes en la espalda y 5 golpes en el pecho, en el mismo punto que la RCP. O sea, iremos haciendo secuencia de 5 y 5. 5 golpes en la espalda y luego le daremos la vuelta y haremos 5 compresiones torácicas en el mismo punto que la RCP para los menores de 1 año. Sin embargo, en niños mayores de 1 año nos colocaremos detrás del niño y le daremos los 5 golpes en la espalda, pero en vez de dar las compresiones torácicas, se hace la maniobra de Heimlich, como muestra la imagen, ¿vale? Intentando hacer una presión intraabdominal fuerte para que eleve la presión intratorácica y logremos expulsar en cuerpo extraño. Esta maniobra de Heimlich no se puede hacer en el menor de 1 año, ¿vale? Porque sería darle golpes fuertes en el abdomen y podríamos lesionar alguna víscera. O sea, en el niño menor de 1 año serían 5 golpes en la espalda y 5 golpes en el pecho, y en el mayor de 1 año 5 golpes en la espalda y 5 veces la maniobra de Heimlich, ¿vale? Para la obstrucción de cuerpo extraño. Vale, pues nada, en principio ya, bueno, pues terminamos con la presentación. Muchas gracias a todos por vuestra atención y, bueno, pues si queréis hacer alguna pregunta o cualquier aportación, pues perfecto. Esto, Mireia, puedes dejar de compartir la pantalla si quieres. El que tenga alguna pregunta, pues en un principio, Igor, no sé si quieres preguntar algo. Bueno, Igor pregunta a Mireia, que no le va el micrófono, ¿los parches de adultos a menores de 8 años se ponen en la misma posición que los adultos?
Si le cupiera, por ejemplo, dentro del pecho del paciente, se puede poner en la misma posición que en los adultos. Lo que pasa que si no se dispone de otra cosa y el tórax es muy pequeño, pues uno por delante y otro por detrás. Vale. Rafael pregunta, en pacientes pediátricos con hemorragia importante, ¿qué tal te parece el uso de torniquetes o hemostasia en ellos? En principio, sí que sería como último recurso. O sea, primero, después de la evaluación del ABC, en la C, intentar ver las hemorragias y dentro de la hemorragia intentar hacer una compresión. Si con la compresión no es suficiente, pues como medida excepcional, pues sí, o sea, lo que se pueda, pero primero intentar siempre la compresión como primera medida. Y desde luego ya es un paciente que ya le tendríamos eso, pues preparado para monitorizar, con 2 accesos venosos, que le estaríamos pasando líquido, que estaríamos pensando en una posible transfusión y extraer unas pruebas cruzadas para una transfusión urgente. Pero sí, o sea, en medidas, o sea, en situaciones desesperadas, medidas desesperadas, pero en primer lugar intentar primero una compresión y si no hay otra, pues sí, actuar en consecuencia. Vale. Joan Enric pregunta, cuando un paciente presenta trabajo respiratorio irregular o donde todas las respiraciones no son efectivas, ¿es prioritaria una oxigenación con FiO2 de 1 con bajo flujo reservorio o una oxigenación con alto flujo y con una FiO2 inferior a 1? Más. Un oxígeno, ¿puede repetir? Perdona. ¿Inferior a 1 o superior a 1? Tienes en el chat, si quieres, la pregunta. A ver, vale. ¿Ya? Vale, perdón. La pregunta es de Joan Enric, que es el penúltimo. La elección sería intentar poner el reservorio, poner oxigenoterapia con la mascarilla reservorio y poner un flujo elevado, poner 15 litros por minuto. Eso sería la elección. Antes Vale. que hacer un Ventimask. O sea, si le ves con insuficiencia respiratoria y trabajo respiratorio y más alguna de tus respiraciones no están siendo efectivas, lo prioritario sería darle el máximo soporte, que es poner tu oxígeno, tu mascarilla reservorio y conectarlo a 15 litros por minuto de oxígeno. Y vigilarle bien al paciente, porque si alguna respiración está siendo irregular o inefectiva, igual empieza a agotarse poco a poco y no solo hace falta un oxígeno para su soporte, sino que incluso necesita ventilación con AMBU. Vale. Manu pregunta, ¿al fallo respiratorio y fallo de circulación se le denomina también fallo descompensado? El triángulo no contempla fallo respiratorio y fallo de circulación, porque si falla la respiración y de circulación a la vez, tiene también la apariencia alterada y lo llaman fallo cardiorrespiratorio. O sea, combinan la respiración con la apariencia y combinan también la circulación con la apariencia, pero no la respiración y la circulación, porque cuando tienen alteradas la respiración y la circulación es que también tiene alterada la apariencia, entonces ya estamos hablando de fallo cardiorrespiratorio. Vale, Joan Enrique comenta que lo decía por el tema de sistemas de bajo flujo o alto flujo. Sí, en principio para traslado en ambulancia, de entrada como primera opción en estabilización, mascarilla con el reservorio de 15 litros por minuto y luego ya, posteriormente ya irán haciendo la desescalada porque igual llega a urgencias y le pueden dejar con unas gafas nasales, por ejemplo, de bajo flujo o así. Pero sí, nosotros de entrada no nos complicamos, o sea, si le vemos inestable le colocamos la mascarilla con el reservorio con una FiO2 alta. Vale, Enrique Hernández pregunta que con la situación extraordinaria que estamos viviendo, ¿de qué manera podemos realizar el VOS? ¿El VOS? Ver, oír y sentir, entiendo que será. Ver, oír y sentir. Vale. Pues yo creo que evaluar al paciente con la mascarilla y con la protección individual que tenga cada uno. Si no hay más preguntas. Sí. Igor quiere preguntar algo. Os invitamos a preguntar todo lo que queráis, que nunca no solemos tener una pediatra delante para preguntarle lo que queramos.
Sí, en un bebé con menos de 60 latidos por minuto es PCR, pero, o sea, no solo 60, pero también hay que valorar el contexto de los signos vitales. O sea, pues por ejemplo, nosotros tuvimos un paciente que vino también a urgencias con un bloqueo auriculoventricular y venía con una frecuencia de 40. Entonces, claro, o sea, no todas las frecuencias menores de 60 son signos de paradas, pero desde luego menos de 60 en ausencia de signos vitales, en ausencia de tos, movimientos y respiración, es parada hasta que no se demuestre lo contrario y es indicación de empezar masaje. Al bebé, sobre todo neonato muy pequeño que está menos de 100, ya hay que estar muy alerta a ver por qué ese niño tiene menos de 100, porque ese neonato recién nacido debería ir a 120, 160, pero la definición es eso, menos de 60 latidos por minuto en ausencia de signos vitales sería indicación de masaje. La pregunta de Igor no entiendo muy bien, no sé si... ¿Mascarillas aconsejable con qué edad? ¿Con qué edad quirúrgico? Igor, si nos puedes poner la pregunta mejor. Mascarillas quirúrgicas, ¿con qué edad es desaconsejable? Según el gobierno hay que ponerse a partir de los 6 años mascarilla a los niños, pero... Sí, o sea, esas son las indicaciones que tenía entendidas. Eso, a la hora de salir a la calle serían opcionales en menores de 6 años y en mayores de 6 años son obligatorias, pero bueno, también se pueden poner en más pequeños, vamos. No desconozco si hay una edad en concreto con la que es desaconsejable la mascarilla quirúrgica. Y luego preguntan en qué edades son más comunes las convulsiones febriles. Sobre todo en menores de 6 años. Puede pasar en las diferentes edades, pero lo típico es que sean menores de 6 años. En general, entre 1 año, 2 años son los más frecuentes, pero bueno, eso sería un poco lo típico. Luego hay edades que se salen de lo típico, pero sobre todo son bebés de 1 año, 2 años. Es muy característico que pase y que ya cuando lleguemos haya pasado el episodio y nos lo encontremos en poscrítico, que suele ser lo más frecuente. Entonces, le veríamos en una situación de poscrisis, obnubilado, adormilado, probablemente con respiración normal y circulación normal y eso, con sospecha de TEP, de disfunción del sistema nervioso central, lo trasladaríamos al hospital. Víctor pregunta, bebé con 1 semana de edad, con los 3 lados del triángulo normales y con una convulsión afebril y echando espuma por la boca, posición lateral de seguridad y traslado. Claro, en principio si tiene una convulsión activa, ya no tiene los 3 lados del triángulo normales, porque estar convulsionando no es una apariencia normal, es una apariencia alterada o anormal. Entonces ya sería una disfunción del sistema nervioso central. Entonces ahí intentaríamos abrir la vía aérea a nuestro paciente o colocarle bien en decúbito supino con la vía aérea abierta, le colocaríamos y le pondríamos oxígeno. Nosotros al llegar intentaríamos monitorizarle y, hombre, si nos da tiempo a coger un acceso venoso, perfecto, y si no, pues esperamos a que ceda la crisis y si cede la crisis ya estable lo trasladamos al hospital, que eso es lo que suele pasar en la mayoría de convulsiones febriles y afebriles no complicadas. Y en el caso de que no ceda, vemos por un minuto desde nuestra llegada y no ha cedido, pues ya intentar, si tenemos acceso venoso, ponerle diazepam por vía intravenosa y si no, bueno, pues según el protocolo que tengamos, o midazolam intramuscular o si el paciente tiene otra medicación rectal, administrársela. A ver, espera, que me pierdo. Muchas gracias. Pero en principio sí, o sea, si cede la convulsión, trasladarle y si no cede la convulsión, pues habrá que pensar en poner medicamentos o drogas antes de trasladarle. Y desde luego, pues eso, si es una convulsión muy refractaria y no cede a pesar de un montón de medicamentos que le tenemos que poner, siempre estar pensando que es un paciente que se nos puede deprimir respiratoriamente y tener el ambú cerca, pues por si acaso, ¿no? Le tenemos que ventilar. Bueno, pues si no hay más preguntas, le vamos a dejar libre ya. A ver qué podemos explicar a familiares o padres.
Sí, en las convulsiones febriles, o bien de, bueno, pues de la SEUP, que es la Sociedad Española de Urgencias de Pediatría, existen, si ponéis recomendaciones para padres, existen un montón de recomendaciones pues para poner de diferentes patologías, de la fiebre, la laringitis, la convulsión febril, el asma, un montón de cosas. Entonces, los padres probablemente, si es el primer episodio, pues van a tener un susto de muerte. Y, bueno, en primer lugar, si es una convulsión febril que parece típica, que se le ha pasado en poquito tiempo y que luego vemos al paciente bien, pues habría que intentar tranquilizarles y decir que esto puede volver a recurrir, que tiene probabilidad y que no tendría por qué afectarle en el desarrollo psicomotor posterior al paciente, que es una cosa que es relativamente frecuente y que, bueno, pues que es importante también consultar en urgencias de pediatría pues para que le vean al paciente y que le hagan una evaluación. Pero bueno, si queréis eso, más información, yo creo que eso, en la página web de la la Sociedad Española de Urgencias de Pediatría hay un montón de hojas para padres que resumen estas recomendaciones de diferentes patologías. En principio, si no hay nada más, le damos libre a Mireia ya. Le damos las gracias por haber dado esta super sesión, por segunda vez, en todas las modalidades ya, física y online. Y nada, nos vemos en la siguiente, Mireia. Bueno, pues gracias a todos por la atención. Desde Galicia, Mireia, gracias también por la sesión y aprovecho para deciros que con esta colaboración de TES Galicia y EUTES tenemos prevista, si no hay cambios, para el próximo 11 de junio otra sesión de electrocardiografía básica para TES con el doctor José López del Hospital Comarcal de Monforte de Lemos en Lugo, pero bueno, lo avisaremos cuando estemos más cerca de la fecha. Pues muy bien. Muchas gracias a todos.